Bueno, el día de hoy vamos a discutir el texto de Fukuyama de Fin de la Historia. Siempre le dicen el fin de la historia de Fukuyama como si fuese afirmación, pero vamos, es es interrogación, ¿no? La verdad, les quiero decir algo sobre este texto. Sé de su existencia desde que iba en primer semestre de la carrera. Y no fue hace tanto tiempo como suena, no, ahora sí ya fue hace mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo. Em, y muchos profes, o sea, sé de qué va, ¿no? He escuchado clases de texto, todo mundo se pelea o dice, o bueno, ya saben, Fukuyama, bla, bla, bla. Pero nunca lo había leído, confieso, ¿no? Ya quedó grabado para la posteridad. Nunca lo había leído. Entonces, ahora que preparaba el curso, dije, hay que leer, o sea, hay que leerlo y vemos qué le sacamos de jugo, ¿no? Es mi primera lectura la vamos a compartir. Es un texto que además yo, como no lo conocía y no lo había estudiado, trabajado, me lo representaba posterior a la caída del muro de Berlín y al golpe de Estado de Yeltsin. Yo pensé que era un texto de principios de los 90, la neta. Porque siempre que escuchaba hablar de este texto en las clases en las que me lo daban, llegaba con un clúster de la caída del bloque soviético, ¿no? Obviamente al fin de las ideologías, bla, 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 y entonces yo decía, ha de ser un texto des posterior a la caída del muro, a la unificación de Alemania, digamos, al golpe de Estado de Yeltsin. Yo me lo imaginaba el 91, es un texto del 88, es un texto previo a la caída del muro de Berlín. Y sí la verdad es que sí me sorprendió bastante. Perdónenme un segundito. Eh, Fukuyama es un especialista en ciencias políticas, en Estados Unidos, ¿no? Es filósofo, pues, ¿no? En las ciencias políticas, em, no son como que fueran agua y aceite frente a lo que hacemos por ejemplo, en filosofía política, ¿no? Tienen, tenemos importantes áreas de, ¿cómo se llama? De intersección con lo que ellos hacen. Bueno, sin más, vamos a empezar a leer. Espérenme un segundo. Lo que quiero hacer es ir compartiendo con ustedes algunos párrafos. ¿Alguien que se quiere animar a leer el primer párrafo? Dale, Sergio, tocayo. Al observar el flujo de los acontecimientos de la última década, difícilmente podemos evitar la sensación de que algo muy fundamental ha sucedido en la historia del mundo. El año pasado hubo una avalancha de artículos que celebran el fin de la Guerra Fría y el hecho de que la paz parecía brotar en muchas regiones del mundo. Pero la mayoría de estos análisis carecen de un marco conceptual más amplio que permita distinguir entre lo esencial y lo contingente o accidental en la historia del mundo, y son predeciblemente superficiales. Si Gorbachev fuera expulsado del Kremlin o un nuevo ayatollah Ayatola. proclama, Ajá. ayatollah proclamará el milenio desde una desolada capital del Medio Oriente. Estos mismos comentaristas se precipitarán a anunciar el comienzo de una nueva era de conflictos. Ok, hasta aquí tantito. Quiero llamar la atención sobre dos puntos en particular. El primero es el categorial, ¿no? Fukuyama está invitando a pensar en sentido hegeliano. Ujú. Dice, carece de un marco conceptual más amplio, que se habla mucho del fin de la Guerra Fría en el 88, ¿eh? ¿Por qué en el 88 se está hablando del fin de la Guerra Fría? Les doy tantito contexto.
porque Gorbachov, Mikhail Gorbachov, el presidente del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética, empieza, le toca el, el problema de la planta nuclear en Chernobyl, una crisis, no, o sea, no sé si nos ha tocado de ahí para acá una crisis ecológica en el sentido fuerte de esa magnitud. Ajá. Una catástrofe humanamente provocada de esa magnitud. La verdad es que no puedo pensar en otro caso, ¿no? Puedo pensar en algunos casos que sucedieron en la India unos años antes. Una planta de pesticidas explotó en la India. Claro, está del otro lado del mundo y al occidente le vale sorbete un poco esto, pero caían, o sea, hubo, no sé si cientos de miles, estoy exagerando, pero caían como, este, personas, miles, cientos de miles de personas muertas al instante. Pero Chernobyl fue bestial y muchos analistas dicen es que la Unión Soviética nunca salió bien de la crisis de Chernobyl. Perdónenme, compañeros, acaba de llegar es- estábamos haciendo un poquito el contexto de por qué se habla de fin de la Guerra Fría en el 88 antes de la caída del muro. O sea, no crean que la caída del muro fue, inesperada, ¿no? O sea, se estuvo construyendo durante, les digo, al menos 10 años. La crisis económica en la que estaban los países del bloque del este era una cosa tremenda. Y viene la crisis fuertísima que genera el accidente en la planta nuclear de Chernobyl, que es todos los ojos del mundo. No había forma de contener el asunto, ¿no? Hay un, Me acabo de reventar, bueno, yo creo que ya tiene 2 años, pero ya saben cómo el tiempo de pandemia pone todo en paréntesis. Hay una serie muy buena de una de estas canales de paga que se llama HBO, sobre Chernobyl. Está bien hecha, la verdad está bien hecha. Eh, Hay que decir también, es posible que ese accidente no pasaría, o no sé, ojalá y no, toco madera, en un país como Estados Unidos, donde los controles de calidad no se ponen ideológicamente, ¿no? Pero si hubiese un accidente de esa magnitud en Estados Unidos, o sea, se borra a la mitad del continente. O sea, lo que hicieron la sociedad soviética para salvar al mundo del accidente, sí es una cosa así terrible, pues, terrible y bestial. En fin, la contradicción un poco entre el Estado y el proyecto civilizatorio y ético, ¿no? Que era una cosa distinta. Bueno, Gorbachov viene con una serie de reformas, una económica, una política, está perestroika y glasnost, no sé si hemos hablado antes de eso. En una, ¿no? En perestroika liberaliza los mercados y en glasnost liberaliza hacia una apertura democrática a otras fuerzas políticas, empieza a dar entrada a las formas políticas de una democracia más occidental, ¿no? Eh, Está anunciadísima la caída, o sea, no es algo inesperado. Entonces, en el 88, cuando Fukuyama dice, viene el fin de la Guerra Fría, todavía no ha caído el muro, pero ya se respiran vientos de cambio, como dice la Scorpions, no sé si han oído esa rolototota de los Scorpions, es una banda de rock alemán que tiene The Winds of Change, ¿no?
que justamente es sobre este periodo, ¿no? En la letra dice algo de que va por el río Moscú, ¿no? Y va viendo a la gente y quiere tocar guitarra, ¿no? Mientras el otro le contesta con una balalaika, o sea, como es una rola muy chistosa, bueno, en fin, no nos vamos a meter con eso, pues es un rolón, ¿no? Ese es el contexto al que se refiere. Eh, pero yo quería comentar sobre por qué está hablando o sea, por qué nos está invitando a pensarlo en hegeliano. Está pasando eso, pero dice, carecen de un marco conceptual más amplio que permita distinguir entre lo esencial y lo contingente. Esto es Hegel. Esto es absolutamente hegelianismo, ¿no? No sé a qué apelar, a ver, a qué fragmento podemos apelar ahorita. Tal vez en lecciones sobre filosofía de la historia, que es el texto que más les he comentado, ¿no? Ahí va a decir Hegel que la tarea de la historia es distinguir, de la filosofía de la historia es distinguir lo esencial de lo contingente, ¿no? Es decir, deshacerte de las cosas que son irrelevantes, ¿no? De las cuales no tienes ni por qué pensar. No me acuerdo en qué lugar Hegel se burla un poquito se burla de Platón, porque en algún lugar dice que si vas a cargar un bebé hay que estarlo meneando permanentemente. Esto es cierto, absolutamente cierto, ¿no? Necesitan sentir movimiento. Pero hay en otro momento, tal vez es de Schelling de quien se burla, porque dice que los pasaportes tienen que tener fotografía para que haya una identificación este, física del rostro de quien porta el pasaporte. Dice Hegel, es que eso, o sea, eso no es filosofía, eso es contingente, ¿no? El cómo lo hacemos en la práctica es irrelevante frente a lo que es universalmente necesario. Entonces, desde aquí ya nos está aventando al vocabulario hegeliano, ¿no? Y, y entonces plantea dos, bueno, ya Gorbachev saben quién es, ¿no? Si lo expulsan del Kremlin, porque Gorbachev era como el liberal entre los comunistas, ¿no? Y un nuevo ayatollah. Ayatollah es el nombre con el que se apela al líder, el ayatollah Khomeini. Yo lo ubico en Palestina, pero no sé, a ver, espérenme un segundito. Ayatollah. Es el actor de Irán, tal vez como el líder del mundo islámico fundamentalista, ¿no? Tal vez ese es a lo que se refiere con un nuevo ayatollah. Dice, tal vez si eso sucediera, estos mismos comentaristas se precipitarían a anunciar el comienzo de una nueva era de conflictos. Es decir, como no tienen un marco conceptual más amplio desde el cual predicar lo esencial y distinguir lo esencial de lo contingente, estos vientos de cambio podrían cambiar inmediatamente si, por ejemplo, la KGB le da un golpe a Gorbachev en el Kremlin o un nuevo ayatollah sale, ¿no? Sin embargo, todas estas personas entreven que otro proceso más vasto está en movimiento, un proceso que da coherencia y orden a todos los titulares de los diarios. El siglo XX presenció cómo el mundo desarrollado descendía hasta un paroxismo de violencia ideológica, cuando el liberalismo batallaba primero con los remanentes del absolutismo, luego con el bolchevismo y el fascismo, y finalmente con un marxismo actualizado que amenazaba conducir el apocalipsis definitivo de la guerra nuclear. Pero el siglo que comenzó lleno de confianza en el triunfo que al final obtendría la democracia liberal occidental, fíjense, parece al concluir volver en un círculo a su punto de origen,
no a un fin de la ideología o a una convergencia entre capitalismo y socialismo, como se predijo antes, sino a la impertérrita victoria del liberalismo económico y político. Otra vez me gustaría que contextualizáramos. A ver, vamos a hacer un poquito de historia del siglo XX. ¿En qué sentido batallaba con los remanentes del absolutismo? Tal vez el referente es a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Contra, digamos, la Alemania, el Estado prusiano, lo que quedaba del Estado prusiano, la, la alianza con el Imperio Austrohúngaro, tal vez a eso se refiere. Después contra el bolchevismo, bueno, ahí es evidente, Revolución Rusa. Después contra el fascismo, Alemania, Italia, en la Segunda Guerra Mundial. Y después contra un marxismo rejuvenecido. ¿A qué se refiere ahí? Fíjense. Y finalmente con un marxismo actualizado que amenazaba conducir al apocalipsis definitivo de la guerra nuclear. ¿A qué se refiere? Ubican la historia de... ¿No? ¿Le suena el referente o no? Yo pienso que se refiere al proceso de desestalinización de la Unión Soviética después de la muerte de Stalin en el 54. Sube al poder Nikita Khrushchev, ¿no? El líder del Partido Comunista, y dice en el 20º Congreso del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se tiene que desestalinizar la Unión Soviética, que hay que empezar a hablar de los excesos del régimen de Stalin. Vamos a decir, empieza a haber crítica al estalinismo desde dentro de la Unión Soviética. Claro, esto hay que ponerlo así. Y entonces como que muchos intelectuales en el mundo se abocan a esta, digamos, marxismo crítico que viene ni más ni menos que desde el jefe de Estado de la Unión Soviética. Bueno, pues a él, ¿qué le toca a Khrushchev? Le toca la crisis de los misiles, le toca la revolución cubana y la famosa crisis de los misiles. ¿Y en qué radica la crisis de los misiles? ¿Alguien sabe esto? Sí, se supone que era algo así como que Cuba tenía unos misiles nucleares y Estados Unidos o un submarino, algo así más o menos. Más o menos, más o menos. A ver, Sergio, tú también levantaste la mano, ¿quieres comentar algo? Pues nada, era prácticamente lo mismo. O sea, Cuba tenía ahí misiles de Estados Unidos y como que eso estaba muy extraño para... no me acuerdo con quién era la Guerra Fría, con Vietnam, o no me acuerdo qué país de Medio Oriente era. Sí, ahí les va, ahí les va. Entonces les doy contexto amplio, ¿no? Gracias por las participaciones. La Guerra Fría es entre las dos potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, que es la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Por qué los demás países capitalistas no salen triunfantes a pesar de que Inglaterra gana? Inglaterra es la única potencia occidental que sostiene una guerra ininterrumpida contra los alemanes desde el 39 hasta el 45. ¿Por qué no sale como gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial? Porque el teatro de operaciones de la guerra fue Europa. Porque Inglaterra recibió 6 años de bombardeos sobre las ciudades inglesas. Porque, bueno, o sea, por muchas cosas Europa queda devastada y Estados Unidos y Rusia son los grandes triunfantes. Bueno, esto de los grandes triunfantes. Rusia es gran triunfante porque es el primero en llegar a Berlín. Empuja al ejército, digamos, alemán hasta Berlín y llega antes que las fuerzas aliadas de Occidente, ¿no?
Pero Rusia pierde 20 millones de personas. Digamos, la Unión Soviética solita perdió la misma cantidad de gente que el resto de Europa, casi, ¿no? Es bestial, es bestial. Bueno, se llama fría porque se pretende como que la guerra no se dio, el teatro de operaciones de la guerra no se dio ni en Estados Unidos ni en Rusia, que eran las dos potencias que estaban disputando la hegemonía mundial. Sin embargo, el periodo que llamamos Guerra Fría está plagado de guerras calientes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner Corea, Vietnam, Argelia, Angola, Cuba, evidentemente, eh, todo Latinoamérica, ¿no? Vamos a decir Bolivia, Uruguay, Argentina, Guatemala, en fin, ¿no? Es un periodo, bueno, Afganistán, ahí al revés, ¿no? Afganistán es mientras en todas las demás que les dije son los gringos intentando mantener su esfera de influencia en Afganistán, es más bien la Unión Soviética intentando mantener su esfera de influencia, cuando Estados Unidos le da dinero y armas a Osama Bin Laden y a Al Qaeda, que en esa época todavía no se llamaba Al Qaeda. O sea, básicamente Al Qaeda lo produjo la CIA, ¿no? Para enfrentarse al ejército soviético. Bueno, en fin. Se le llama Guerra Fría a ese periodo. En Cuba viene este movimiento revolucionario, liberador, ¿no? Cuba es un lugar, una colonia de Estados Unidos, ¿no? Tienen un régimen dictatorial, se levantan estos rebeldes, evidentemente no todos son comunistas ahí, ¿no? De hecho, si ustedes se ponen a estudiar la Revolución Cubana, es un proceso muy interesante. Va del 57 al 59 y no es sino hasta el 61, 2 años después del régimen revolucionario, que viene el famoso discurso de Fidel Castro diciendo que esto es una revolución socialista, ¿no? Antes no se decía, o sea, no era así abiertamente. Empiezan a tener relaciones muy fuertes con los rusos. ¿Mm? Y entonces, para defender a la revolución, ese es el discurso, los rusos empiezan a tener tratos con la isla de Cuba, ¿no? Y la isla de Cuba, el régimen de Fidel también tiene como interés en la alianza con el Estado soviético. Y entonces empieza a construir una base militar en Cuba y hay un submarino que lleva misiles tierra a tierra de larga distancia nucleares a Cuba, que es un poquito poner una base militar alineada al bloque soviético a apenas unas cuantas millas de Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos en ese momento está Kennedy en la presidencia y o sea, se enteran, sí, justamente como, o sea, un poquito, sí, como la OTAN. O sea, Putin diciendo no pueden poner una base militar de la OTAN en Ucrania, es la retórica, está intentando revivir la retórica de la Guerra Fría, ¿no? Es ridículo, por cierto, que lo haga. Y entonces se viene la amenaza de una guerra nuclear, porque los rusos siguen avanzando y Estados Unidos dice, si sus submarinos cruzan tal línea, tal meridiano, nos vamos a guerra nuclear. Y la banda pensaba que era el fin de los tiempos. A eso se refiere con ese. Entonces, el marxismo actualizado al que se refiere es, digamos, al de Khrushchev, ¿no? Aunque me resulta raro que Fukuyama llame es un marxismo actualizado. Entonces
Entonces, el siglo empieza, dice Fukuyama, obviamente, a ver, vamos a decir algo abiertamente, el texto está eligiendo bando, no es un texto neutral, el texto es pro-liberalismo occidental a todas luces, ¿no? Desde la perspectiva de Fukuyama, el liberalismo occidental es lo correcto, ¿no? Es lo bueno, digamos, es un análisis moral desde el liberalismo. El siglo comenzó lleno de confianza en el triunfo que al final obtendría la democracia liberal occidental. Perdón, el siglo que comenzó lleno de confianza parece al concluir volver en un círculo a su punto de origen, no a un fin de la ideología o a una convergencia entre capitalismo y socialismo, sino a la impretérrita victoria del liberalismo económico y político. ¿Cómo está cerrando el siglo? Como había empezado, con una hegemonía sin disputa del liberalismo occidental. Lo cual parece algo anacrónico, honestamente. Lo que está diciendo Fukuyama en ese momento es anacrónico. Ajá. Está bien, no se había construido el mundo bipolar, es cierto, ¿no? El mundo bipolar se construye a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Las revoluciones socialistas del siglo XX se dan posteriormente, pero el inicio del siglo no es liberal occidental como se define durante el periodo de la Guerra Fría. El principio del siglo no es hegemónicamente liberal. O sea, ¿dónde hay una democracia liberal en el mundo a principios del siglo XX? ¿Dónde hay? Tal vez solo en Estados Unidos. Y no es hegemónico eso. La hegemonía norteamericana no tiene todavía ningún nivel de realidad. Ajá. Vamos a decir, si ya empieza a ver Woodrow Wilson y la idea del, ¿cómo se llama? El Plan Monroe de América para los americanos, ¿no? Ya tienen designios sobre América del Sur, etcétera, sobre Latinoamérica. Pero Estados Unidos se hace hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial solo porque las demás potencias capitalistas se están reconstruyendo y solo porque Estados Unidos es el que les va a vender la reconstrucción. Por eso viene el auge económico de Estados Unidos en los 50 y se vuelve potencia hegemónica, igual que la Unión Soviética. Vamos a decir, ¿cómo se construye una hegemonía? Se construye con el triunfo de una guerra. Piensen en Atenas, en el siglo V antes de Cristo. Hablamos del siglo clásico helénico, el siglo V, ¿no? El siglo en el que está Pericles, están los grandes, díganme un nombre y está en el siglo V, ¿no? Está Sófocles, está Protágoras, está Sócrates, están los grandes poetas y escultores. Entonces, Atenas es la polis más grande del mundo en el siglo V. ¿Por qué? Porque les ganó a los medos la guerra. Le ganó a los persas a inicios del siglo V. ¿Y cuándo acaba la hegemonía de Atenas? A finales del siglo V, cuando pierden las guerras del Peloponeso contra Esparta. Así Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que esté diciendo esto me resulta a mí un poquito anacrónico, ¿no? Es decir, que diga el siglo XX termina como empezó, con la victoria del liberalismo económico y político, me parece falso. No había realmente liberalismo económico y político en el mundo a inicios del siglo XX. No así en las potencias europeas, al menos. Ni tampoco en México definitivamente no lo había, ¿no? El triunfo de Occidente, dice Fukuyama, de la idea occidental es evidente, en primer lugar, en el total agotamiento de sistemáticas alternativas viables
al liberalismo occidental. No hay una alternativa viable. Económicamente, todos los países del bloque del Este han demostrado que no son viables. Hay muchos estudios sobre esto, de las crisis económicas. Yo tuve mi maestra de ruso del CELE, había estudiado economía en la Unión Soviética. Ella era siberiana y había estudiado economía en la Universidad de Moscú. Por cierto, que había llegado a América de una forma muy rara. Pero les voy a contar el chisme, perdón, ya que estamos en estas, ¿no? Una cosa que tenían los comunistas es que eran internacionalistas y esto implicaba la solidaridad de los pueblos del mundo. Cuando Salvador Allende gana las elecciones en Chile, llegan estudiantes chilenos a estudiar a Rusia, a la Unión Soviética, ¿no? Y nos contaba nuestra maestra ruso cómo se había enamorado perdidamente de un compañero de la universidad que era chileno. Y entonces se habían casado y se habían venido a América y en el 73 viene el golpe de Estado en Chile. Y entonces, en lugar de regresarse a la Unión Soviética, vienen a México, ¿no? Con mucho del exilio suramericano que llega por las dictaduras impuestas por la CIA también en Latinoamérica. Bueno, ella que había estudiado economía en la Unión Soviética decía que la causa de la crisis económica tan fuerte en la que estaba la Unión Soviética en los 80s se debía a que tenía que arrastrar economías de forma solidaria. Fíjense la mentalidad. Yo digo, esto es lo que están diciendo los comunistas que estudiaron economía. Se estaba quejando de tener que mantener, por ejemplo, a Cuba. Mantener a Cuba, háganme el favor. Esto era lo que estaban diciendo los soviéticos, ¿no? Los economistas soviéticos. En fin, en fin, en fin, en fin. Ni siquiera me voy a meter con ese tema. Tenía un punto esto que les estaba contando, no me acuerdo. Ah, bueno, en los 80s piensen en la República Democrática de Alemania. Estoy hablando, evidentemente, de Alemania del Este, ¿no? Estaba en números rojos permanentemente. No era económicamente viable el modelo que se estaba persiguiendo, ¿no? Lo que hace Gorbachov en la Unión Soviética no es, vamos a decir, hacia los 80s, no es de nada más un problema de buenas voluntades de Gorbachov, es una necesidad económica. Liberalizar el mercado soviético es una necesidad económica por la crisis profundísima en la que estaban metidos, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Fukuyama al respecto? Dice, bueno, el total agotamiento de sistemáticas alternativas viables al liberalismo occidental. En la década pasada ha habido cambios inequívocos en el clima intelectual de los dos países comunistas más grandes del mundo y en ambos se han iniciado significativos movimientos reformistas. Se refiere evidentemente a China y a la Unión Soviética, ¿no? Después de, otra vez, así como Rusia, la Unión Soviética tiene un proceso de desestalinización en los 60s y después de todo Nikita Khrushchev y Brezhnev y toda la gerontocracia le llamaban, porque llegaba al poder el más viejito, o sea, y lo sacaban y estaba dormido el Brezhnev en todas las, en los eventos públicos, le decían gerontocracia porque es el poder de los viejitos, ¿no? Llega Gorbachov, que es el chaval, o sea, no está nada chavo, pero es el chaval del Politburo y empieza a tener estas políticas de liberalización de la economía, lo cual es rarísimo, ¿no? Pero en China, ¿qué pasa? También viene un gran proceso de reforma, casi no lo he estudiado, pero se echan para atrás de los procesos de la revolución cultural china, ¿no? Fuertemente se capitaliza el mercado. O sea, China no le queda nada de comunista más que el partido único. O sea, hagan de cuenta que Estados Unidos dice, ya no va a haber muchos partidos, hay un único partido,
¿no? Y empieza a tener este modelo estalinista de partido político único. Pero la economía china es totalmente capitalista, totalmente, ¿no? Totalmente capitalista. No le queda nada de comunista económicamente a China. Bueno, se empieza a ver estos movimientos reformistas. Dice, este fenómeno se extiende más allá de la alta política y puede observarse también la propagación inevitable de la cultura del consumo occidental en contextos tan diversos como los mercados campesinos y los televisores en colores, ahora omnipresentes en toda China, en los restaurantes cooperativos y las tiendas de vestuario que se abrieron el año pasado en Moscú, en la música de Beethoven que se transmite de fondo en las tiendas japonesas y en la música de rock que se disfruta igual en Praga, Rangún y Teherán. Y es muy notable que esto esté escribiéndose en el 88. Ahora sí, como ruco, les voy a contar que en mi infancia en México, en estas tierras que pisamos, no había Milky Ways, no había Three Musketeers, no había los cereales del gabacho, no había. Comíamos Tim Larines y Almond Rices, ¿no? Esos eran los chocolates, el Carlos V, si quieren, pero que no era la Nestlé. No llegaban los dulces, los, pagaba impuestos, todo ese rollo, ¿no? No había McDonald's y estas ondas. Aún me niego a consumir en For Loco, no lo conozco, pero me voy a enterar. No, o sea, vamos a decir, para nosotros la globalización con tubo empieza en los 90s. Pero es que los 90s son sintomáticos, no es casual que el Tratado de Libre Comercio se firme en el norte, en Norteamérica, con Salinas en el 94, en el 93 y entra en vigor en el 94. Son los aires de triunfo del capitalismo. El capitalismo dice, se cayó la pared, vamos a conquistar esos mercados del mundo. Vamos a salir a todo el mundo, vamos a hacerlo a imagen y semejanza nuestra. Que coman una Big Mac en Shanghái, ¿no? Que se coman las Whoppers en todos lados. Quiero una Whopper, ¿cómo se llama? Un combo. El otro día, así nomás por joder, llegué a un Burger King y les dije, me da un McTrio de Whopper con queso y se ofenden, ¿no? Así se ofenden que pidas McTrios en el Burger King. Es la misma vaina, ¿de qué me están hablando? Bueno, digamos, la utopía del capital es que puedas llegar al Tíbet a comerte una Whopper con queso. Esta es la utopía, ¿no? O sea, que sea homogéneo el mundo, que puedas conseguir los productos, que se pierdan las idiosincrasias y las identidades locales, ¿no? El capital que sea global, que atraviese un mundo sin muros de metal, sin el muro de Berlín, ¿no? Sin fronteras entre México y Estados Unidos. La transnacionalización del capital empieza a pegar con tubo en los 90s. Y entonces, pues ya saben, el fetiche de los chavos, te quieres reventar una Dr. Pepper cuando antes solo las veías en las pelis, ¿no? Y ahora ya las puedes conseguir sin pagar taxes porque hay un tratado de libre comercio. Esto es antes. Este texto es antes de eso. Ajá. Es en el 88. A ver. Mejor invite GPI. Sí me pasó y lo peor es que no fue intencional. No sé qué, Maya, me quedé atrás en la conversación. No sé qué te pasó. GPI, ¿qué es GPI, Perdón mi ignorancia. Gracias por invitar. Ah, ok. ¿Por qué no invita, profe? Ah, ok. Sí, ¿verdad? Ustedes ya estaban armando el cine permanencia voluntaria y la neta sí se me antoja, pero no quiero dejarlo sin una sesión más. Ya hemos perdido antes. A ver. Ok.
Ah, bueno, otra cosa que no les conté, o sea, no sé si han oído algo de la Revolución Cultural China. Yo, la neta, no he leído teoría, nada de teoría, porque seguimos siendo colonia de Occidente, ¿no? Y lo que leemos y lo que nos está a la mano es mucho más occidental. En todo caso, lo que he leído es literatura que habla al respecto, mucha, ¿no? Hay un escritor sinoamericano que tiene tiene una serie de novelas policíacas. A ver si ahorita me recuerdo cómo se llama. Bueno, tiene una que se llama El Dragón de Shanghái y habla justo de reflexiona durísimo sobre el proceso de la revolución cultural. Bueno, cosas que aprendí en una novela y tómenlo así. O sea, les digo la fuente para que sepan de dónde viene. Pero un poco lo que sucede es que Mao llama a formar juventudes comunistas que rescaten los valores comunistas y este y que se conviertan en guardias y vigilantes del pueblo y se forman como grupos de guardias rojas que están en sus filas, están muchos jóvenes empoderados por Chairman Mao, ¿no? Que tienen la tarea de, de formar moralmente a un pueblo chino enajenado en Occidente. Y están empoderados y son como un poquito como grupos de choque, o sea, tienen esta onda militar, estas juventudes comunistas, estas guardias rojas, y están empoderados y se fomenta una cultura de delaciones. Todo esto es literario, no tengo idea de cómo fue, no he leído historia ni nada al respecto, pero se describen escenas de guardias rojas entrando a casas en donde se les dicen tienen discos de Vivaldi, ¿no? O tienen violines. El violín es un instrumento europeo y guardan discos occidentales entre Bach, Vivaldi, etcétera. Vamos a decir, el proceso de la Revolución Cultural China fue, entre otras cosas, un intento de purificar al pueblo chino del influjo enajenante de Occidente. Al menos así está descrito en, 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 en literatura de supervivientes, ¿no? Entonces, escuchar Beethoven, bueno, aquí Beethoven no está en China, está en Japón, ¿no? El ejemplo de Fukuyama es Japón. Pero yo lo que quiero decir, el punto que estoy haciendo yo mm, es el que tiene que ver con la transnacionalización, con la homogenización cultural de Occidente, fíjense, y en la música rock que se disfruta igual en Praga, Rangún y Teherán. Por no decir Berlín del Este. Hubo periodos en donde estaba prohibido los grupos de rock en Alemania del Este. Dice Fukuyama, lo que podríamos estar presenciando no solo es el fin de la Guerra Fría o la culminación de un periodo específico de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia como tal. Aquí viene la tesis que quiero que pongan atención en esta parte. Esto es el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final del gobierno humano.
lo cual no significa que ya no habrá acontecimientos que puedan llenar las páginas de los resúmenes anuales de las relaciones internacionales en el Foreign Affairs. O sea, fíjense la diferencia entre acontecimiento, y por esto nos sirve los términos del Lovett, ¿no? Acontecimiento contra acontecimientos, así en plural, historias en plural, contra la historia. De lo que está hablando Fukuyama es del fin de la historia en singular. Puede seguir habiendo acontecimientos que van a llenar las páginas de los periódicos del Foreign Affairs, ¿no? Porque el liberalismo ha triunfado fundamentalmente en la esfera de las ideas y la conciencia, y su victoria todavía es incompleta en el mundo real o material. Esto es otra vez hegelianismo puro y duro, ¿no? Para Hegel, en esta identidad que les he comentado de la dialéctica entre el objeto ontológico y el objeto epistémico, esta identidad en movimiento, ¡ay Dios! La historia es el proceso en el que el ser conquista la forma del pensar. Se tienen que empatar estos dos. Vamos a decir, por ejemplo, en la filosofía del Estado, dice Hegel, la verdad del Estado está desde el principio, como la totalidad del olmo está desde la semilla. Ajá. Nada más que la semilla no ha conquistado la forma para sí. La tiene en potencia, la tiene en sí misma, dentro, contenida, en potencia, en el momento objetivo, pero la tiene que desplegar como la semilla se despliega y produce el olmo. Pregunta Enrique, ¿como en política? De Aristóteles. Sí, vamos a decir, en política de Aristóteles también hay una teleología de este orden, ¿no? La comunidad de comunidades, que es la polis, es el fin de toda comunidad y está contenido desde la comunidad conyugal, dice Aristóteles. Pero se tiene que alcanzar la finalidad. Ajá. Hegel plantea este como un proceso de evolución en donde se tiene que conquistar en la forma para el contenido, ¿no? Esto lo pueden encontrar en el prólogo de la fenomenología del espíritu, en muchos lugares, pues, o en el prefacio de la filosofía del derecho. Es un proceso de conquistar la forma, de alcanzar lo que es verdadero en concepto para la realidad. Y lo que dice Fukuyama es, el triunfo de la democracia liberal es a nivel de la conciencia. ¿Ah? O sea, ya para la razón, ya conquistamos esa finalidad de la historia, falta que la historia alcance. Y mientras, o sea, todavía va a haber problemas internacionales, pero lo que es claro es que la democracia ganó. Fíjense cómo es muy curioso lo que está pasando acá. En los discursos mainstreameros, la teleología hegeliana marxiana siempre había sido usada desde la izquierda para hablar sobre el fin de las clases sociales y la sociedad emancipada, ¿no? El fin de la prehistoria, decía Marx, y el inicio de la historia de la humanidad socializada, ¿no? Es decir, la evolución, el discurso hegeliano marxista estaba ahí o había sido usado por el discurso para hablar de el fin de la historia en términos socialistas. Y lo que hace Fukuyama es arrebatar el discurso. Arrebata el discurso hegeliano de una historia que evoluciona ideológicamente hasta el fin de la historia para decir la última forma de gobierno, la correcta y la que, digamos,
el último grado de evolución ideológica es la democracia liberal occidental. Ujú. Les digo, es un poco a contrapelo porque lo que está haciendo es utilizar la misma estrategia retórica de los marxistas para defender en realidad el régimen opuesto. Si lo pensamos desde Lyotard, ¿no? Es radicalmente distinto de lo que había diagnosticado Lyotard como condición posmoderna. Lyotard 10 años antes decía, ya no hay metarrelatos, no hay quien tenga fe en estos metarrelatos. Y lo que está haciendo Fukuyama es revitalizar el metarrelato hegeliano para justificar el fin de la historia en el liberalismo occidental. Ahí se acaba, no hay más. Se acabó la etapa de las oposiciones. Fíjense, ¿qué había dicho Marx? Bueno, no lo leímos juntos, pero se los cuento. En el manifiesto del Partido Comunista, Marx nos construye una narración. Fíjense, les cuento el primer párrafo. Dice, el primer párrafo del primer capítulo, ¿no? Del fantasma que recorre Europa. Dice, la historia de las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Opresores contra oprimidos se han peleado siempre. Algunas veces acaba con el triunfo de una de las clases y el hundimiento de la otra. Algunas veces acaba con la destrucción de ambas clases y el surgimiento de una nueva oposición, ¿no? Y un poquito el relato, la narrativa que va construyendo Marx es una narrativa evolutiva que dice la última forma antagónica de la sociedad es la oposición entre burgueses y proletarios, que es justamente el título del capítulo 1 del Manifiesto del Partido Comunista. Es la última, no solo en el sentido de la más reciente, el último grito de la moda, sino también la última en antagonismo, o sea, la última en cuanto a término en su totalidad. ¿Por qué? Porque por primera vez la oposición se da entre una clase social opresora, burgueses, no importa, y una clase social cuya definición es no tener intereses particulares de clase. Y por eso pueden representar los intereses universales de las sociedades. Esa es la fe de Marx, que el proletariado no tiene intereses específicos de clase porque no tiene propiedad, porque es la primera clase social oprimida que no tiene ninguna propiedad. Es decir, el proletariado se define por no tener por propiedad nada más que su propia fuerza de trabajo. Dice Marx, los intereses de todas las demás clases están amarrados a la forma de propiedad en la que se funda esa clase social. Por primera vez en la historia tenemos una clase social que no tiene intereses específicos de clase porque no tiene propiedad y por lo tanto el horizonte de emancipación del proletariado es acabar con la propiedad privada en su totalidad. Digamos, y Marx lo observa como un proceso deductivo. Cuando gana el proletariado se acaba la propiedad privada. Deja de haber clases sociales de propietarios que oprimen. Más bien ya nadie va a tener nada, todo va a ser de todos. Esto es lo que Marx piensa. Esta es la narrativa que construye y por eso le está apostando al último antagonismo. Va a ganar el proletariado y la socialización de los medios de producción. Fukuyama no solo arrebata el discurso hegeliano, también arrebata el discurso marxista para darle un carácter específicamente capitalista y liberal, lo cual es muy notable. Se acabó la última oposición. La última oposición se presentó entre las democracias liberales occidentales y este marxismo reactualizado que amenazaba con el fin del mundo con las bombas nucleares, ¿no? Lo que resulta aterrador hoy por hoy si se asoman a las noticias
es que yo cuando veía las películas y la literatura de la crisis de los misiles y el terror a la guerra nuclear, me parecía algo completamente distante. Un poco porque cuando era niño el discurso que me transmitieron mis padres es nunca lo van a hacer, porque si lo hacen se acaba el mundo y lo saben, los dos lo saben. Entonces ya en los 80 se crecía bajo la lógica de: "Ah, eso es cosa del pasado, ¿no? La amenaza de la guerra nuclear es cosa del pasado". Nunca me imaginé que íbamos a estar otra vez parados en el abismo, observando la posibilidad inminente de caernos, la posibilidad real y concreta, existencial, de una guerra mundial a escala nuclear, ¿no? Pero bueno, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Ok, vamos a seguir un cachito más. Entonces, la tesis es esta. El fin de la historia es el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal. Ahí se detiene la era del conflicto. Esa fue la última etapa. Fíjense, la idea del fin de la historia no es original. Su más grande difusor fue Karl Marx. Fíjense cómo está arrebatando el discurso, que pensaba que la dirección del desarrollo histórico contenía una intencionalidad determinada por la interacción de las fuerzas materiales y llegaría a término solo cuando se alcanzase la utopía comunista que finalmente resolvería todas las anteriores contradicciones. Pero el concepto de historia como proceso dialéctico con un comienzo, una etapa intermedia y una final lo tomó prestado Marx de su gran predecesor, Hegel. Para mejor o para peor, gran parte del historicismo de Hegel se ha integrado a nuestro bagaje intelectual contemporáneo. La idea de que la humanidad ha avanzado a través de una serie de etapas primitivas de conciencia en su trayecto hacia el presente y que estas etapas correspondían a formas concretas de organización social, como las tribales, esclavistas, teocráticas y finalmente las sociedades igualitarias democráticas, ha pasado a ser inseparable de la mentalidad moderna del hombre. ¿Alguien quiere seguir leyendo a partir de Hegel fue, por favor? Hegel fue el primer filósofo fue el primer filósofo que utilizó el lenguaje de la ciencia social moderna, en tanto creía que el hombre era producto de su entorno histórico y social concreto, y no, como anteriores teóricos del derecho natural habrían sostenido, un conjunto de atributos naturales más o menos fijos. El dominio y la transformación del entorno natural del hombre a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología no fue un concepto originalmente marxista, sino hegeliano. A diferencia de historicistas posteriores, cuyo relativismo histórico degeneró en un relativismo a secas, Hegel pensaba, sin embargo, que la historia culminaba en un momento absoluto, en el que triunfaba la forma definitiva, racional, de la sociedad y el Estado. Hasta aquí tantito. Esta es una lectura. Ujú. Esta es una lectura. No es la generalidad de Hegel. Kolleve, por ejemplo, si ustedes leen a Kolleve, todo el mundo dice que el gran antecesor de Fukuyama es este gran comentarista de Hegel que se apellidaba Kolleve, que plantea la historia como el absoluto como un único momento. ¿Mm? Hay otras lecturas que han sostenido que el absoluto se actualiza en el presente, en todo momento. Ujú. Que no hay un absoluto, como dice Kolleve, que dice Hegel, sino que el sistema hegeliano, la dialéctica, da
para entender la actualización del absoluto con el movimiento dialéctico de la historia, ¿no? Lo que está suscribiendo Fukuyama es que hay un único gran final, un único gran absoluto, ¿no? Fíjense. Hegel pensaba, sin embargo, que la historia culminaba en un momento absoluto en el que triunfaba la forma definitiva, racional de la sociedad y del Estado. En todo presente cristalizado, hay un absoluto. Vamos a decir, si nos paramos en Atenas del siglo V y lanzamos al búho de Minerva para levantar el vuelo a ver lo acontecido, el absoluto es la forma democrática de Pericles. Ahí se está cumpliendo el absoluto, ¿no? Lo mismo si nos paramos junto con César Augusto, o Augusto César, como le quieran decir. Todo el periodo de la monarquía y la República Romana, con las guerras intestinas, la guerra civil, Pompeyo y Julio César, bla, 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 de las guerras internas hasta que llega César Augusto y le pone freno a todo eso y funda el Imperio Romano, el imperio que va a tener una vigencia de 1000 años. Si nos paramos ahí y volteamos para atrás y dejamos ir al búho de Minerva, el absoluto es allí, en la fundación del imperio de Augusto, de César Augusto. Lo mismo que cuando Hegel, viajado con la noción del absoluto, sale y ve pasar a Napoleón y grita, ahí va el espíritu del mundo. Y luego, igual que Beethoven, se echa para atrás, ¿no? Así de, no, 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 perdón, no es cierto, no era ese el espíritu del mundo, como Beethoven cuando le compone la sinfonía que después va a cambiar de nombre a Heroica, porque Napoleón se nombra a sí mismo emperador, ¿no? Entonces Beethoven, que es un republicano, ¿no? Que tiene esta letra de la novena sinfonía, que es la primera sinfonía coral, que es una maravilla, ¿no? El himno a la alegría, lo conocemos así, pero escuchen la letra, es una rola comunista. O sea, es la promesa de libertad que traía la Revolución Francesa. Es más, vamos a ver. Perdón, ya que estamos en esta letra de Sinfonía 9. Y está bien, o sea, está bien que esté en alemán. Está muy bonito, tiene partes tomadas de Chile. Acá está. ¿Ustedes escuchan la música si le doy play o no la escuchan? No, hay que No. compartirlo con audio, creo yo. No, Ah, no, a ver, perdón, pero es un rolón, no, sí les voy a compartir el sonido, espérenme tantito. Mientras vamos leyendo la traducción.
Ay, Dios, espérenme tantito. O sea, es una rola que está hablando sobre el momento, justamente sobre sobre el telos de la filosofía y la historia. O sea, esa rola está hablando sobre el proyecto incompleto de la Revolución Francesa, ¿no? De esa sociedad en la que todo mundo son hermanos, ¿no? Y que ya no queda nada, que no hay sufrimiento por ningún lado, ¿no? Para mí es una rola comunista, claro, porque cada quien abraza distintas formas de utopía, ¿no? Este, bueno, Beethoven, que tiene esta tendencia política como muy crítica, muy de izquierdas, al igual que Hegel, en algún momento pensaron que el absoluto era Napoleón, que era el que estaba cumpliendo, el que estaba llevando a Europa la ilustración. Beethoven se echa para atrás, ¿no? Cuando se hace emperador y le cambia nombre a su sinfonía y todo le pone la heroica, si no mal recuerdo. Lo mismo Hegel. Pero la lectura que trae Fukuyama no es esta, no es la de la actualización del absoluto a partir del presente, sino hay un único absoluto. Y estamos en camino de llegar al absoluto, que eso suena otra vez a una forma, digamos, hipercristiana de leer la filosofía de la historia de Hegel, ¿no? Es casi agustiniana, ¿no? El absoluto sería la ciudad de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo un cachito. La desgracia de Hegel es que hoy precisamente se le conozca como precursor de Marx, y la nuestra estriba en que pocos estamos familiarizados en forma directa con la obra de Hegel, y con esta ya filtrada a través de los lentes distorsionados del marxismo. O sea, Fukuyama defendiendo el hegelianismo no marxiano. En Francia, sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por rescatar a Hegel de sus intérpretes marxistas y resucitarlo como el filósofo que se dirige a nuestra época con mayor propiedad. Entre estos modernos intérpretes franceses de Hegel, ciertamente el principal fue Cogevert. Yo diría que Cogevert se da un quien vive con Hippolyte. Ajá. A quien no está mencionado acá. Brillante inmigrado ruso que dirigió en la École Pratique de Haute-Études de París en la década de los 30 una serie de seminarios que tuvieron gran influencia. Pues tuvo un importante impacto en la vida del continente. Entre sus estudiantes hubo futuras luminarias como Sartre en la izquierda y Raymond Aron en la derecha. El existencialismo posguerra tomó muchas de sus categorías básicas de Hegel a través de Kojève. A ver, de Hegel tantito contexto. Así como cuando alguien se clava en cualquier autor, habla de distintos periodos, ¿no? Un filósofo, una filósofa, comportan una evolución en su pensamiento, y esto es evidente, ¿no? Faltaba que a los 20, 30 años hubieras conquistado la forma final del pensamiento, ¿no? Y ya siempre estuvieras repitiéndote, diciendo lo mismo y no transformando tu forma de concebir el mundo junto con cómo se transforma el mundo, ¿no? No, vamos a decir, para todos el pensamiento se transforma. Así se habla de un joven y de un viejo Marx, ¿no? Etcétera. De un primer y un segundo Wittgenstein, ¿no?
Lo mismo con Hegel, no es el mismo el Hegel de la fenomenología del espíritu que el Hegel de ciencia de la lógica, ¿no? Y lo que dice acá Fukuyama es que pretende rescatar al primer Hegel maduro, no al joven, ¿no? Al joven del cristianismo como religión positiva, que es kantiano, sino al primer Hegel maduro, el de la fenomenología del espíritu. El Hegel que proclamó en 1806 que la historia había llegado a su fin. Pues ya que entonces Hegel vio en la derrota de la monarquía prusiana por Napoleón en la batalla de Jena el triunfo de los ideales de la Revolución Francesa y la inminente universalización del Estado que incorporaba los principios de libertad e igualdad. O sea, para mí es deductivo que si Hegel estaba viendo el absoluto ahí y el tiempo se sigue moviendo, el absoluto se actualiza. No hay un absoluto, pero bueno. Kohleve, lejos de rechazar a Hegel, a la luz de los turbulentos acontecimientos del siglo y medio siguiente, insistió en que en lo esencial había tenido razón. La batalla de Jena marcaba el fin de la historia, porque fue en ese punto que la vanguardia de la humanidad, término muy familiar para los marxistas, llevó a la práctica los principios de la Revolución Francesa. A ver, ¿qué se sigue de esto? Para mí se sigue que no hay un fin de la historia, sino muchos fines de la historia. Cada vez que se conquista una forma que se cristaliza como etos de los tiempos. Por eso les decía yo la polis del siglo V. En el siglo IV la figura de la polis está en crisis bestial. Y hay estudios históricos interesantísimos sobre esto que dicen, no, es que las guerras del Peloponeso desmadraron la base material de la polis. Había hambrunas porque se habían destruido todo, bla, 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 bla. Y cuando Aristóteles en el siglo IV escribe la política, tiene por modelo el que se había fijado el siglo pasado, la polis, que ya no le toca a él. Y sin embargo fue suficientemente absoluta en su momento como para cristalizarse y dejar la figura para la posteridad. Bueno, Aristóteles no puede acompañar la figura política que se está construyendo en ese momento, que es el imperio. Hemos oído mucho del pleito Alejandro Magno Aristóteles. Aristóteles, en este sentido, tiene un pensamiento conservador. Está defendiendo la forma política que se había cristalizado un siglo antes. ¿Ah? Y le cuenta, no, es que Sócrates era y Atenas del siglo V fue y bla, bla, bla. Y es más, la poética. Cuando Aristóteles escribe su texto sobre poética, no crean que está leyendo a Esquilo, que es el trágico del siglo IV, el más moderno de los trágicos, está leyendo a Sófocles. Y la figura de tragedia perfecta para Aristóteles es Edipo Rey, otra vez pensamiento conservador del siglo previo. Claro, una vez platicando con un colega que sí es especialista en antigüedad y no como yo, que nada más estoy de bocón, me decía, oh, sí, entiendo lo que estás diciendo, pero siglos después, Cicerón, cuando Cicerón debate públicamente en contra de Julio César y de los, o sea, en la época de Cicerón estamos en el estado de decepción que va a transitar al imperio. Y Cicerón, que es republicano, está rescatando la república de Aristóteles, la polis de Aristóteles. Vamos a decir, las cosas no se quedan quietas y se configuran nuevos absolutos según yo, o según lo que se deriva lógicamente del argumento, ¿no? El fin
se va actualizando en cada época histórica. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos es el que logra fijar una forma duradera, ¿no? Pero bueno, acá no. Acá no se está diciendo eso. Ujú. Aunque quedaba mucho por hacer después de 1806. Abolir la esclavitud y el comercio de esclavos, extender el derecho a voto a los trabajadores, mujeres, negros y otras minorías raciales, etc. Los principios básicos del Estado liberal democrático ya no podrían mejorarse. Fíjense, aunque quedaba mucho por hacer, los principios eran inmejorables. Vamos a decir, ya estaba la totalidad en la semilla. Todo el olmo ya estaba en la semilla. Ajá. Los principios liberales ya estaban completos. Había mucho que hacer para completar lo concreto, pero los principios ya estaban dados. Las dos guerras mundiales de este siglo y sus concomitantes revoluciones y levantamientos simplemente extendieron espacialmente sus principios, de modo que los diversos reductos de la civilización humana fueron elevados al nivel de sus puestos de avanzada, y aquellas sociedades en Europa y Norteamérica, en la vanguardia de la civilización, se vieron obligadas a aplicar su liberalismo de forma más cabal. A ver, aquí hay que decir algo importante. Hay una diferencia fundamental entre la noción de vanguardia que viene de Hegel y la noción de vanguardia que heredamos del marxismo, sobre todo el marxismo de la Segunda Internacional, o sea, de la época de Lenin. Sí, yo no he encontrado, honestamente, no les estoy mintiendo, ¿eh? No he encontrado que Marx hable de vanguardia. En cambio, la política de la Segunda Internacional y en adelante, de la Segunda y la Tercera Internacional, es vanguardista. ¿Ah? Vanguardista. ¿Cuál es la diferencia entre la vanguardia de Hegel y la vanguardia de los marxistas? En Hegel, la vanguardia es el espíritu absoluto. ¿No? Cuando Hegel se pone a hacer su filosofía de la historia, dice, el espíritu es la racionalidad más avanzada de una época que logra, que es suficientemente poderosa como para fijarse en instituciones políticas y sociales. Acuérdense que Hegel, cuando habla de espíritu, no está pensando en Casper, no está pensando en Gasparín, un fantasmita y una idea. No, es muy material lo que está pensando Hegel. El espíritu de Hegel son las instituciones políticas y sociales de avanzada, es decir, el Estado. Entonces el espíritu, dice, va migrando de oriente hacia occidente, de la China a India, salta hacia Grecia, que salta hacia Roma, que salta hacia y sigue en su ruta occidental. Bueno, aquí a la época germánica cristiana. Es decir, la vanguardia es la racionalidad en instituciones políticas y sociales más avanzada. El espíritu es el estado más avanzado, racionalmente hablando. Mientras que para la tradición marxista, la vanguardia es un destacamento del proletariado que es particularmente preclaro. Eso no, te los juro que eso no estaba en Marx. La vanguardia ahí se refiere, por ejemplo, al Comité Central del Partido Socialdemócrata Ruso. O sea, a la célula que es Comité Central y órgano de difusión, que es Iskra. Es la célula de Lenin, un comité central del Partido Comunista. O sea, vamos a decir, es entre la clase social
los elementos menos enajenados. Y Lenin y Kautsky dicen, esa vanguardia además viene de otra clase social, porque por sí misma el proletariado tiende a cosificar su conciencia. Solo le da la conciencia para ser sindicalista, no le da para organizar la revolución social. La revolución social tiene que venir de la vanguardia. Entonces no están hablando de lo mismo, para nada, Hegel y Marx, cuando se habla de vanguardia. El término de vanguardia que está recuperando acá Fukuyama, justamente la vanguardia hegeliana, a pesar de que había dicho que el término de vanguardia no le es ajeno al marxismo, al marxismo, término muy familiar para los marxistas. Sí, pero están hablando de cosas distintas. Están hablando de cosas distintas, Hegel y los marxistas. En los marxistas es a todas luces un error por sustitución. Se sustituye a la clase social por una partecita de esa clase social que es la más clara. Eso es lo que dice Lenin. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. ¡Auch! Nos vemos de hoy en 15. Ojalá descansen mucho en las vacaciones, desconéctense. Vamos a regresar a terminar Koyebe, pero también quiero que empecemos a leer el texto de Kozik. Se los muestro. Que se llama El individuo y la historia, ¿no? Algo así. Kozik es este filósofo checoslovaco, ¿no? Y tiene un texto muy chido. A diferencia de Fukuyama, es marxista, ¿no? Marxista muy hereje, ¿no? Muy hereje, lo callan, le quitan su cátedra los soviéticos y lo expulsan de la universidad. Pero ese texto está espectacular. Bueno, entonces de hoy en 15 seguimos con Fukuyama y empezamos con Karel Kozik, ¿vale? Es un gusto verles. Profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Disfruten sus Descansen mucho. Igual, felices vacaciones. Igual. Entonces Coman no vamos a carne. ver Shrek. Sí, es cierto. Híjole, me quedaría, pero tengo que comer algo antes de mi siguiente compromiso. Hay que organizarlo un día.